Buenos días, muchas gracias por conectarse todos y respetando pues el tiempo de ustedes y el tiempo de la actividad. Vamos a dar inicio en estos momentos. Para eso pues les presento a John Johnny. Es el ingeniero que dará pues o será a cargo de nuestro webinar el día de hoy. Entonces John Johnny, bienvenido y cuéntanos más acerca de Security and Compliance de Microsoft. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio y agradezco la gentileza de que nos estén acompañando. Bien, voy a compartir mi pantalla. Por favor, me confirman que ya la pueden ver ahora. Y antes de todo, quiero dejar acá como una evidencia algo muy importante, un video introductorio sobre los temas de seguridad y cumplimiento. Con Microsoft se puede lograr mucho mejor. Entonces, por favor, aquí de inicio del video. Este es un video más que todo introductorio. We live in a time where digital transformation is profoundly impacting our lives. From the way we connect with each other to how we interpret our world. This transformation is causing a tsunami of data. And policymakers continue to work to ensure standards are in place. But adhering to these standards is often complicated. To thrive in this privacy-focused era, you need a trusted partner who can help simplify the complexity. Microsoft runs on trust and takes a principled approach to the products and services we offer. In your compliance journey, assessing your risk is critical. The Compliance Manager provides several benefits, including an ongoing risk assessment, actionable insights, and simplified compliance. Protecting and governing sensitive data is also important to ensuring trust and meeting regulatory standards. Microsoft 365 solutions are designed to protect sensitive data wherever it lives and automatically govern your data footprint in the cloud. With the amount of data growing like never before, responding efficiently to data discovery requests is more important than ever. Microsoft helps you intelligently respond to requests by leveraging AI to find the most relevant data, helping reduce the costs of e-discovery. No matter where you are in your compliance journey, trust Microsoft to help. Bien, esto era más que todo un video introductorio. Ahora sí vamos a la presentación como tal. ¿Qué es lo que queremos mostrarles en el día de hoy? Todo lo que tenga que ver con la parte de cumplimiento y lógicamente que esto tiene también algo atado a la parte de seguridad, porque la parte de seguridad es de alguna forma de lo que nos garantiza que nosotros vamos a poder tener esa parte de cumplimiento más adelante. Por eso nosotros llamamos a esta presentación cumplimiento con Microsoft 365. Son soluciones inteligentes de cumplimiento y gestión del riesgo. ¿Cuál riesgo? El riesgo de cualquier fuga de información, cualquier dato que sea comprometido, que sea confidencial por la empresa en manos equivocadas. Los datos están explotando, se crean, se almacenan, se comparten en todas partes. Pueden estar en una nube privada, en el data center local. Pueden estar trabajando de forma remota, pueden estar en diferentes plataformas, están actualmente trabajándose con proveedores, mensaje de texto, hay información también de tipo público. Tenemos aplicaciones SaaS, en este caso software como servicio, utilizando nuestra información. Vamos a ver más adelante el tema de la responsabilidad compartida. ¿Hasta dónde llega el proveedor y hasta dónde, y desde cuándo empieza mi responsabilidad por proteger la información? Esa información puede estar no estructurada, puede estar estructurada. Cuando hablamos de no estructurado, estamos hablando de archivos, carpetas, correos. Cuando hablamos de forma estructurada, estamos hablando de bases de datos, información que sea indexable. Estamos hablando de todos los registros que podemos tener dentro de la empresa. Pueden ser, por ejemplo, documentos, pueden ser correos electrónicos. Acá están mencionados separadamente. Y toda esta información pensamos que es del ámbito corporativo. O sea, que de alguna forma, donde estemos trabajando, siempre ¿Qué estamos más, trabajando Felipe? con Felipe, información imagínate propia. que la señora no ha podido trabajar. Disculpen, ¿alguien preguntaba algo? No, fue un micrófono abierto, si quieres ya Ah, ok. continúo. Vale, gracias. El panorama es fragmentado y confuso.
tenemos demasiadas normatividades que cumplir, demasiadas normatividades que de alguna forma nos vigilan. Tenemos que estar viendo todo el tiempo la detección de anomalías, notificaciones de cumplimiento, prevención de pérdida de información, el tema de retención de la información, el archivado. ¿Qué estamos haciendo nosotros como empresas para garantizar de que la información esté disponible todo el tiempo? Aún así, las personas se hayan retirado de la empresa. Normalmente sucede que hacen una investigación, pasan 5 años, la persona se retiró hace 5 años y nadie resguardó la información de esa persona. Tenemos por eso el tema de auditorías, el tema de investigación y discovery. Gobernanza de la información es algo importante para nosotros. Cómo gestionamos actualmente los registros, cómo los supervisamos y cómo de alguna forma lo que todo debemos comenzar a hacer. ¿Cómo sabemos que una información es confidencial o no? ¿Cómo la estamos clasificando? Mantener esa información cifrada y lógicamente privada. De alguna forma todo esto nos lleva a todo lo que es el principio de protección de la información y hay normas que, por ejemplo, ya me están exigiendo algunas empresas en el ámbito europeo, la Unión Europea, que nos están empezando a solicitar cómo nosotros como clientes o como proveedores de ellos, cómo tenemos nuestra gestión de regulación de datos personales. Las regulaciones de datos están aumentando en todo el mundo. Existen a nivel general, pero también existe a nivel en cada país. Cada país está prácticamente solicitando cualquier norma de cumplimiento de este tipo. Para nosotros en Colombia existe la ley 1581 del 2012, en donde nosotros de alguna forma acá tenemos que también empezar a hacer protección de datos personales. ¿Qué significa datos personales? Los datos que yo manejo de mis clientes, pero estos son los clientes externos. Cuando hablamos de los clientes internos, ¿a quién nos referimos? A los empleados. ¿Cómo yo estoy resguardando esa información? ¿Cómo yo de alguna forma no permito que esa información se divulgue? Datos personales como por ejemplo una inclinación sexual, de pronto una favorabilidad a un partido político, alguna religión, cosas como esas que el usuario pueda considerar que son datos personales. Entonces, las empresas en todo momento estamos obligados al tema de la protección de esos datos, tanto personales. Soluciones inteligentes de cumplimiento y gestión de riesgo. Protección de la información y gobernanza es proteger y gobernar los datos donde quiera que ellos estén. Gestión de riesgos internos es identificar y corregir los riesgos críticos de información privilegiada. Vamos a ver más adelante que no solamente el riesgo está hacia afuera de mi empresa, sino dentro de la misma también tengo un riesgo muy importante. ¿Qué estoy haciendo yo para que las personas adecuadas sean adecuadas? Descubrir y responder, investigar y responder rápidamente con datos relevantes, o sea, datos que han sido indexados y que se puedan verificar claramente que pueden ayudar, por ejemplo, para el cumplimiento de alguna norma o alguna auditoría. Todo esto es el compliance management que simplifica y automatiza esas evaluaciones de los riesgos. Gestión del cumplimiento, simplificar y automatizar las evaluaciones de riesgos. ¿Qué es esto? El panorama regulatorio es complejo y es cambiante. Son más de 215 actualizaciones por día de 900 organismos reguladores. Esto se encuentra acá directamente en las páginas que están acá relacionadas, donde mencionan cómo esas regulaciones están cambiando todo el tiempo. 40% de las empresas dedicadas más de 4 horas a la semana a crear y modificar informes de cumplimiento. Vemos que de alguna forma no estamos clasificando la información, no la estamos administrando y mucho menos la vamos a encontrar fácilmente cuando nos soliciten algún tema de cumplimiento o alguna auditoría. 65% de las empresas clasificadas, diseño e implementación de procesos internos es el mayor obstáculo a nivel de la regulación general de protección de datos. No tenemos una herramienta, no contamos con los elementos para empezar a procesar este tipo de información. Aquí viene algo muy importante, el modelo de responsabilidad compartida. Esto nos lo preguntan todo el tiempo. Gestión del riesgo del cliente es todo lo que aparezca en color azul completo. Gestión compartida. Por ejemplo, cuando hablamos de gestión del riesgo del cliente, significa que el cliente, en este caso el cliente final, el que usa la plataforma, en este caso Microsoft 365, es el responsable de la clasificación de los datos y la rendición de cuentas de sus datos.
Gestión compartida del riesgo significa que hay una parte de gestión de identidad y acceso de los dispositivos, tanto en plataforma como en las políticas que tenga la empresa. Yo cómo aseguro que la persona adecuada se está autenticando en mi sistema de forma adecuada, que no está siendo suplantada, que no le robaron las credenciales. ¿Desde qué dispositivos están accediendo? ¿Cómo lo estoy gestionando? Fíjese que aquí existe una gestión compartida. Y gestión de riesgo totalmente del proveedor es donde ellos nos proveen el servicio, en este caso Microsoft, en donde nos entrega la capa física y la capa de redes de cómo accedo a esos servicios. Como les mencionaba, el cliente color azul completo, los proveedores en nube, en este caso Microsoft, en color azul celeste. La responsabilidad. Miren cómo se comparte aquí la responsabilidad. Cuando yo lo tenía todo el ambiente on-premise, ¿qué significaba para mí esto? Yo gestionaba todo, yo administraba todo, yo proveía las herramientas, yo administraba el acceso, yo gestionaba los dispositivos. Clasificación de los datos y revisión de cuentas. Protección del cliente y el dispositivo, administración de acceso y la identidad, controles a nivel de la aplicación, si la aplicación o no está autorizada para el usuario, controles de red, desde dónde me estoy conectando, acceso VPN, acceso en la red local, usted utilizando firewalls, infraestructura de los hosts, o sea, los servidores donde están ejecutándose los servicios, y la seguridad física. Cuando yo me encontraba en este ambiente on-premise, yo era responsable de todo. Existen esos tres modelos de nube, IaaS, PaaS y SaaS. De estos dos primeros no les quiero mencionar en el día de hoy, pero ustedes saben que esto se trata de Azure. Y de pronto ustedes ya conocen el modelo de Azure. Tengo capacidad de administrar los servidores y tengo la capacidad de administrar la plataforma. Pero a nivel de SaaS, miren todos los controles o toda la responsabilidad que tiene el proveedor, en este caso Microsoft. Protección del cliente y del dispositivo. Microsoft provee las herramientas, pero yo también debo adquirirlas y debo configurarlas. Administrar el acceso, esto es algo totalmente compartido. Yo no tengo que tener una plataforma vulnerable para que cualquier persona ingrese, pero yo también como usuario final, como cliente final del servicio, tengo que establecer las políticas de acceso a esa información, a esas aplicaciones, a esos dispositivos. Y miren algo muy importante que definitivamente no se comparte. Aún así, yo utilice un modelo SaaS en la nube, la responsabilidad de la clasificación de los datos y la rendición de cuentas sobre los informes de auditoría que me soliciten son totalmente responsabilidad del cliente. Si por alguna razón llega a existir algún tipo de fuga de información, debe ser acá un tema de responsabilidad del cliente final, porque el cliente final tiene la opción de configurar esas políticas y configurar el etiquetado de esa información. Ejemplos de responsabilidades compartidas. Está la National Institute Standard of Technology, la NIST. Como ejemplo, aquí colocamos el estándar 853, que es el framework de administración de riesgo, el marco de administración del riesgo. Primero, para que se den cuenta inicialmente, Microsoft, dónde tiene su responsabilidad y dónde está la responsabilidad del cliente final. El acceso al entorno de producción, hay que configurar los controles de acceso que limiten estrictamente el acceso permanente a los datos del cliente o al entorno de producción. Debo yo empezar a gestionar cómo lo voy a establecer. Proteger los datos. Los datos en cualquier lugar que se encuentre, debemos cifrar los datos en reposo y en tránsito. Yo ya sé que están cifrados por defecto porque utilizo TLS, que es el protocolo de encripción que yo estoy utilizando a nivel de mis comunicaciones, pero yo estoy cifrando todo a nivel de los usuarios finales. Tengo una política clara para cifrar los discos duros. Tengo una política clara para cifrar los datos. Tengo una política clara para cifrar los correos electrónicos. ¿Yo cómo puedo garantizar de que solamente la persona adecuada utiliza o tiene acceso a la información de mi empresa? Esos son los controles que yo debería empezar a tener. Control del personal, algo muy importante. Disculpen, de pronto alguien tiene abierto un micrófono. Gracias. Control del personal. Hay que hacer una evaluación estricta del personal que accede a las instalaciones de mi empresa. ¿Cómo estoy contratando yo? ¿Las personas las estoy calificando solamente por sus conocimientos o de pronto le estoy haciendo una especie, permítame decirlo, una evaluación psicológica para saber yo si esa persona más adelante no se puede volver un riesgo para mi empresa?
Por ejemplo, van a existir más adelante algún tipo de conflictos que el personal, yo debo ser capaz a nivel de empresa de detectar y frente a eso no existe prácticamente ninguna herramienta. Tengo algunos controles, pero si la persona de alguna forma tiene un mal comportamiento, tiene una especie de interés particular para ingresar a mi empresa, eso es algo que debo yo corregir desde el proceso de adquisición o del proceso de ingreso de esa personal a mi empresa. Llevar a cabo esas capacitaciones a través del proceso de incorporación. Algo que nos preguntan mucho, Johnny, ¿cómo puedo yo asegurar que mis empleados, de alguna forma, aunque sepan que están frente a un riesgo, ellos tomen la decisión adecuada? Voy a colocar un ejemplo. Me llega un correo electrónico en idioma ruso, en idioma chino, en idioma coreano. ¿Estoy esperando ese correo? ¿Ese correo lo conozco? ¿Ese remitente para mí es familiar? Cosas como esas son las que se encargan de que el empleado tenga una capacitación adecuada. Y lo primero para mí, antes de cualquier tema de seguridad, antes de cualquier herramienta, debe existir primero la conciencia. Primero la conciencia, el usuario debe ser consciente de que eso es un elemento dañino para mi empresa. A partir de ahí ya tengo el primer control. No voy a caer en cualquier trampa. Y después las herramientas se van a encargar de controlar de que yo acceda en la forma adecuada a la información adecuada desde el dispositivo adecuado y con la persona adecuada. Acceso al entorno de producción. Configurar la política de acceso, el Access Control, y el ISOP, que es el Standard Operating Procedure, que es aprovechando las soluciones de gestión de identidades y logbox de los clientes. ¿Qué significa esto de logbox? Por defecto, los datos del cliente son del cliente. Microsoft en ningún momento les va a solicitar acceso a menos que sea alguna solicitud específica de investigación de un organismo externo. Siempre nos preguntan que si por defecto Microsoft comparte información. Microsoft no puede compartir información a la cual no tiene acceso. Por defecto, los únicos que tienen acceso a la información son las personas que hacen parte del tenant y ese tenant tiene el nombre con el apellido onmicrosoft.com. A partir de ahí, Microsoft no tiene ninguna cuenta para poder acceder o modificar los permisos de esa información. Siempre se van a solicitar primero. Proteger los datos. Cifrar los datos en función de las obligaciones de cumplimiento de la organización. Por ejemplo, cifrar la información que es identificable como personal en tránsito entre usuarios utilizando su propia clave de cifrado, etcétera. Microsoft cuenta con servicios de cifrado que son de alguna forma automáticos, pero si en dado caso la organización desea administrar sus propias llaves, también existen los servicios de Azure Key Vault en donde yo puedo almacenar, yo puedo clasificar, yo puedo refrescar o yo puedo, ¿cómo se llama esto? Revocar cualquier token de autorización que yo había dado sobre algún permiso de alguna información cifrada. Entonces, tengo las dos opciones. O utilizo el servicio de cifrado de Microsoft automático a nivel de lo que llamamos la retención de las llaves y los secretos, o yo también puedo gestionar esos datos independientemente. ¿Qué debo hacer para esto? Simplemente adquiero la solución de almacenamiento de llaves de Azure. Control de personal. Asignar y capacitar al personal con los recursos suficientes para operar un programa de privacidad en toda la organización, incluida la sensibilización y la capacitación. Cuando digo que las personas deben tener los recursos adecuados, lógicamente estamos hablando de equipos actualizados, equipos que suficientemente puedan correr las herramientas. Nos preguntan mucho por qué mi equipo con 2 gigas en RAM y con 2 cores y un Core i3, ¿por qué se me cuelga tanto? Entonces ahí viene donde una necesidad de la organización. Si tengo alguna necesidad de hacer cumplimiento, debería contar yo con las herramientas adecuadas y lógicamente con las soluciones adecuadas. En este caso, hablando de soluciones con Microsoft, directamente Microsoft 365. El gerente de cumplimiento. Muchas de las organizaciones no tienen un gerente de cumplimiento asignado. Prácticamente les voy a mencionar qué roles se están combinando en el mismo área de TI. Tenemos el CTO, tenemos el CIO, tenemos el CISO,
Y existen otros roles más adelante que de pronto también se pueden combinar. ¿Qué significa frente a esto? Necesitamos herramientas que nos ayuden con el tema de cumplimiento cuando no tengo personal dedicado a estos roles de seguridad de la información. Muchas de las personas dicen, no tengo las herramientas, no tengo el personal. Es más sencillo de pronto adquirir las herramientas. ¿Esto qué me permite? Hacer una evaluación continua del riesgo. Este es el famoso portal del Compliance Manager. Ese Compliance Manager muestra algo similar a lo que aparece acá, simplemente que lo que me permite es decir, establecer una puntuación inteligente que refleja mi postura de cumplimiento frente a las regulaciones y estándares. Yo ya podría revisar más adelante versus 27001, versus 27017, versus 27018, todo lo que tenga que ver con la parte de los estándares de ISO. Yo ya podría saber mi estado de cumplimiento de acuerdo a las políticas que yo tengo establecidas. Acuérdense, por favor, que también existe el Secure Score. El Secure Score es una herramienta que prácticamente me evalúa y me dice, mira, ustedes cuentan con estas herramientas, pero acá están las acciones de mejora. No hemos implementado esas herramientas y por esa razón mi puntuación de seguridad es baja. Entonces, ¿qué me está recomendando al final? Que yo habilite las herramientas para empezar a tener una mejor postura o una higiene a nivel de lo que llamamos una política frente al riesgo de seguridad de la información. ¿Qué son estas ideas procesables? Son acciones recomendadas para mejorar las capacidades de protección de datos. Actualmente tengo definidas las etiquetas de mi organización. ¿Qué son las etiquetas? Cómo yo clasifico la información. Mi información es personal, mi información es pública, mi información es de uso general, o sea, que no tiene datos confidenciales. Pero cuarto, ya tengo información confidencial, que puede ser altamente confidencial, un dato financiero, que puede ser mucho más que altamente confidencial, o sea, el nivel superior de todo, el top secret de toda la cadena. Ahí podríamos estar hablando de datos personales, datos que tengan que ver con información que solamente se debe conocer al interior de la empresa, datos de una investigación legal, datos financieros también pueden ser, de pronto datos que son más sensibles que los anteriores. Todo eso para nosotros nos da a entender que con esas etiquetas yo ya podría empezar a clasificar la información. Existen dos tipos de almacenamiento. Esto que ustedes ven acá, al final, ¿dónde se está guardando? Se está almacenando dos tipos de almacenamiento. Uno que se llama SharePoint. SharePoint prácticamente es puro blob storage por debajo a nivel de Azure. ¿Esto qué tiene? Tiene lo que llamamos el SharePoint Online. El Teams se ejecuta sobre los servicios de SharePoint Online. El OneDrive es el uso personal del almacenamiento. Se ejecuta también sobre SharePoint Online. ¿Cuál es el otro almacenamiento? El Exchange. El Exchange Online prácticamente son bases de datos en donde yo tengo mis buzones, en donde los buzones pueden estar en un ambiente multitenant. ¿Qué significa multitenant? Que la misma máquina virtual que tiene muchas bases de datos, ahí puedo tener buzones compartidos de otros clientes. ¿Qué es lo que asegura que esa información es independiente? La llave de acceso, lo que llamamos el tenant. ¿Se acuerdan cuando les hablé de los Microsoft.com? Eso me asegura que ese buzón no se va a combinar, aunque estén dentro del mismo servidor, en la misma base de datos en Exchange, de una máquina virtual, no se van a combinar con los datos de otra empresa. Hagan de cuenta que el SID es individual para cada uno de los tenants. Cumplimiento simplificado. El flujo de trabajo optimizado entre equipos e informes detallados para la preparación de esas auditorías. Cuando me empiecen a preguntar por los datos de auditoría, yo ya tengo cómo responder con los informes y decir, así está mi estado de cumplimiento a nivel de seguridad de la información. Por favor, ubíquense con el informe, pero si quieren revisar en detalle, vamos a revisar el portal de Compliance Manager. Esa es la parte de lo que llamamos nosotros la demostración del Compliance Manager. Y ahora más adelante, si en dado caso, ya que ustedes lo han visto de pronto con las herramientas desde Office 365 vamos a ver más adelante si no es posible acceder simplemente al portal y ver qué de pronto podemos establecer. Establecer etiquetas, establecer políticas de DLP. Si yo ya tengo una etiqueta, yo ya le puedo aplicar una política. Y cuando una persona intenta enviar un correo con una información confidencial por fuera de mi dominio, eso es una política de DLP que va a evitar que yo comparta esa información con terceros. ¿Por qué? Porque es una política que no se comparte información confidencial con terceros. ¿Y quiénes son los terceros? Todos los que estén por fuera del dominio que está registrado en el tenant de Office 365. Protección de información y gobierno. Proteger y gobernar los datos donde quiera que ellos vivan.
Ahora vienen acá unas preguntas importantes para que por favor no es hacerlos ver mal o hacerlos ver bien, sino que cómo realmente vamos a tomar conciencia de este webinar que tenemos actualmente y cuáles van a ser los próximos pasos. ¿Tiene una estrategia para proteger y gestionar datos sensibles y críticos para el negocio? ¿Sabe dónde residen los datos críticos y confidenciales de su negocio y qué se están haciendo con ellos? Yo les voy a colocar un ejemplo. Ustedes saben que de alguna forma los file servers siguen existiendo. ¿Y de cuándo puede existir un file server? Por lo menos hace 20 años. Yo los vengo actualizando desde Windows Server 2003, 2000, 2008 R2, perdón, 2013 R2, iba a decir, 2012 R2, 2016. Yo tengo algunos file server que todavía no he migrado esa data a la nube y adivinen qué puede existir ahí. Ahí puede venir también información crítica, información que así como así yo no la puedo subir a la nube. Por eso es que existe todavía el file server. Pero nosotros sabemos qué están haciendo los usuarios internos con esa información. ¿Quiénes tienen acceso a ese file server? Pueden descargar esa información que ellos vean ahí y que de pronto sea determinada como confidencial. Segunda pregunta, ¿tienen el control de esos datos a medida que viajan dentro y fuera de la organización? ¿Cómo aseguran ustedes que un dato confidencial que está en un file server, en un archivo en Excel, ese dato ya no fue expuesto por fuera de la organización? ¿No fue enviado a través de un correo? ¿No fue compartido a través de un OneDrive o un SharePoint? ¿Están utilizando varias soluciones para clasificar, etiquetar y proteger esos datos? Si de pronto el caso que está pasando ahora es el de ustedes, yo conozco soluciones de Endpoint DLP, o sea que el antivirus me está sirviendo de alguna forma como una solución para prevenir fuga de información, pero ¿qué están haciendo ellos a nivel de antivirus? Están protegiendo el dispositivo. Pero si yo quiero manejar información confidencial por temas de colaboración en un dispositivo móvil o en un navegador por alguna razón que tengo que compartirlo con un tercero, por un tema de un trabajo compartido, un proyecto. Fíjense que allá no llega la solución de endpoint de mi antivirus. ¿Por qué? Porque yo no tengo gestionado esos otros equipos, los equipos de terceros, ni mi equipo personal que yo estoy utilizando para los datos que necesito utilizar dentro de la organización. ¿Por qué se ve esto tan importante que ustedes lo tengan en cuenta? Y esto lo voy a cruzar más adelante con la estrategia Zero Trust. Zero Trust, ¿ustedes conocen la estrategia de Zero Trust? Zero Trust simplemente es todo se verifica, todo con el menor privilegio y siempre se asumen brechas. Para no dejarlos antojados con este concepto, se los voy a presentar acá. Miren por favor esta PPT, solamente es una. Este es el concepto de Zero Trust. Si de pronto algunas personas no lo habían visto antes. Todo se verifica explícitamente, siempre todo se accede con el menor privilegio. Esas personas tienen necesidad de tener permiso a esa carpeta. Esa persona tiene necesidad de ser administradora de ese archivo. Siempre asumen cumplimiento. Esto nos va a asegurar el ciclo de que todo el tiempo todo se esté verificando. ¿Por qué la seguridad y el cumplimiento van como de la mano? Miren esta parte importante. Yo tengo que asegurar quién es la persona que se está conectando a mis sistemas, a mis aplicaciones, desde qué dispositivos. Ya no son dispositivos propios de la empresa. Hubo varios casos en donde lo que sucedió en la pandemia, algunos ejemplos que puedo dar son estos. Algunas empresas tuvieron la capacidad de decirle a sus empleados, tranquilos, váyanse para la casa, el equipo de torre no lo pueden llevar no lo pueden llevar, no lo pueden llevar para la casa. El equipo de torre no lo pueden llevar para la casa. Entonces, ¿qué va a suceder? Yo les envío más a él, en 2 días, yo les envío un portátil a su casa. Entonces, ¿qué sucede acá? Hubo empresas que no pudieron hacer eso. Les tocó mandar enviar a los empleados a trabajar desde su casa y como no tenían esa facilidad de darles un equipo portátil en 2 días antes de iniciar la pandemia, ¿qué hicieron? Empezaron a habilitar dispositivos personales. Y adivinen qué pasó acá. No estábamos listos para el trabajo remoto para las personas. ¿Por qué? La información no está clasificada, la información no está etiquetada, la información no tenía políticas de DLP. Cuando yo ya cumpla con esos principios,
yo puedo aplicar el contexto, el control, la política de seguridad de la organización, voy a tener mayor visibilidad, mayor análisis, y yo lo que quiero más adelante es que cuando yo cuente con un sistema de este tipo que me ayude a tomar decisiones, yo quiero automatizar algunas tareas. Cuando ya cumpla con esos principios, yo ya puedo acceder a los datos, a la infraestructura, a la red y a las aplicaciones. Eso es el principio de Zero Trust, que es un principio de seguridad, es un principio que no es de Microsoft, sino que simplemente lo queremos traer a colación a esta reunión porque tiene mucho sentido. Descubrir y administrar datos es un reto. El 88% de las organizaciones ya no tienen confianza para detectar y prevenir la pérdida de datos sensibles. Importante, ¿no? Creemos que estamos trabajando de forma remota, de forma adecuada, pero el 88% de las empresas no sienten confianza en que pueda detectar y prevenir la pérdida de los datos. O sea, permítame decirlo, es como un mal aceptado. Es como un riesgo aceptado. Sí, ¿yo qué puedo hacer? No hay nada que hacer. Es como casi sacar el carro sin tener el SOAT actualizado, sin haberlo renovado. Más del 80% de los datos corporativos es oscuro. Cuando les hablé el ejemplo del file server, para mí eso es lo que yo llamo datos oscuros, la data oscura. Datos confidenciales que están en un repositorio en donde nunca han sido clasificados sus datos. Esos datos son un peligro porque hay información confidencial. En cualquier momento, al no estar etiquetada, se puede ser expuesta al exterior. Esos datos corporativos es oscuro, no está clasificado, protegido o gobernado. Si no conozco los datos, mucho menos voy a etiquetarlos. El número uno es proteger y regir los datos confidenciales. Es la mayor preocupación en el cumplimiento de las regulaciones. O sea, yo quiero obtener como mi objetivo número uno, al final yo puedo tener buena seguridad, buena gestión de dispositivos, buena gestión de la identidad, pero al final yo lo que quiero tener es que yo necesito proteger en mi patrimonio intelectual, mi propiedad intelectual de la organización, el conocimiento. Ese conocimiento de alguna forma no tiene valor. Por favor, si alguno de ustedes tiene algún problema de cómo vender esta idea a la empresa, yo tengo una estrategia. Hagamos un ejemplo. ¿Cuánto me cuesta esta base de datos? Esta base de datos voy a simular que es un archivo de Excel y este archivo tiene 3.000 registros y cada registro cuesta $1.000. ¿Cuánto cuesta esta base de datos? Esta base de datos cuesta $3 millones. Así de sencillo. Si este es el riesgo que yo puedo tener de pérdida de información, que es la información crítica, información que en manos equivocadas le pueda causar un daño, una afectación tanto de lo que llamamos prestigio o a nivel económico a mi organización. Si este es el potencial que yo puedo tener de lo que me cuesta la información, ¿cuánto estoy dispuesto a invertir para que esto no me vaya a suceder? ¿Un 10%? ¿Un 5%? De este dinero que está acá, tiene mucho sentido. Si no cuento con las herramientas, debo salir a buscarlas. Si ya tengo las herramientas, ver si me puede ayudar a complementar lo que yo tengo actualmente en colaboración con Microsoft. Si definitivamente no se pueden complementar, tendría mucho sentido que una sola herramienta, en este caso Microsoft 365, se encargue de la responsabilidad completa de la solución. Protección de la información y gobernanza. Proteger y gobernar los datos donde quiera que vivan. Hay que comprender primero los datos, hay que identificarlos. Primero que todo, hay que conocerlos. Sabemos que es información crítica, sabemos que es una información confidencial. Les voy a colocar un ejemplo. Así como cuando uno ve un folder encima de un escritorio en la oficina, en el área de recursos humanos, y yo voy a acceder al folder y lo abro. ¿Por qué lo abro? Porque no está etiquetado, no decía algo importante, pero les garantizo que cuando ustedes vean encima la palabra Top Secret en rojo, en negrilla, con un texto grande, les garantizo que lo van a pensar antes de abrir ese folder. ¿Por qué? Porque los datos hay que conocerlos y hay que clasificarlos. Hay que proteger los datos. Hay que aplicar la protección flexible que incluya el tema de cifrado. Al momento de yo clasificar la información y etiquetarla, ya la estoy cifrando. ¿Ya la estoy cifrando para quién? Para las personas que no tengan acceso. Gobernar los datos es conservar y eliminar almacenado automáticamente los datos y registros de manera compatible, que yo los pueda procesar más adelante.
Todo esto que está buscando pues, ser desarrollado por una plataforma inteligente, en este caso, nuestro enfoque único para clasificar automática de los datos, la gestión de políticas y el análisis y las APIs. Algunas herramientas de terceros que me permiten conectarme a esas herramientas para permitir saber cómo yo estoy clasificando los datos, cómo los voy a gestionar. Primer mensaje, hay que conocer los datos. Segundo mensaje, hay que proteger los datos. Tercer mensaje, hay que gobernar esos datos. Conozcan sus datos, identificar la exposición y los riesgos, utilizar la guía de configuración de las políticas, comprender el volumen, el alcance y la ubicación de la información confidencial. Como les decía, ¿dónde la están guardando? ¿En un file server? ¿En SharePoint Online? ¿En SharePoint Server local? Visibilidad de los tipos de información confidencial detectados en los documentos y correo electrónico. Como les mencionaba, existen dos tipos de almacenamiento, está el Exchange Online y está el SharePoint Online. Identificar el uso compartido, la mala gestión o el uso indebido de documentos importantes. Aquí nos vamos a empezar a dar cuenta cuál ha sido el movimiento de esa información al momento en que yo la clasifiqué. Actuar sobre recomendaciones para permitir que las políticas protejan y gobiernen mejor los datos. Yo con este acceso, yo con las políticas, yo ya puedo de alguna forma establecer los criterios para acceder a la información. Primero, ¿se acuerdan de ser otros? ¿Usted quién es? Compruébelo. ¿Desde qué dispositivo? Si está autorizado. ¿Con qué permiso accede a la información? Ayudar a informar la clasificación y las políticas de etiquetado de sensibilidad y de retención. Acuérdense de otro comentario importante que yo les hacía. ¿Se acuerdan cuando les decía el tema de retención de la información? No solamente la información es importante para gobernar el acceso, sino que si la información es importante, yo la debo retener. ¿Para qué? Para que si una persona con permisos no la vaya a eliminar. Después la necesito y nadie pudo recuperarla porque no tenía una etiqueta de retención, aparte de la etiqueta de sensibilidad. Proteja sus datos, protección de la información, personalizar las políticas de protección en función de la sensibilidad de los datos. Es una administración simplificada. Configuramos las etiquetas de acuerdo al gusto de cada una de las empresas. Las directivas de protección en un solo lugar, aplíquelas entre dispositivos y los servicios. ¿Qué servicios? Estamos hablando de SharePoint, de Teams, de OneDrive, de Exchange, posiblemente también de Power BI. Esos datos que son sensibles los voy a etiquetar mejor. Experiencias integradas, integrado de forma nativa en las aplicaciones de Office, servicios de Office y servicios de terceros. Un mensaje importante también para ustedes de pronto cuando vean la necesidad y ven que esta herramienta les puede ayudar. Voy a colocar otro ejemplo. Yo tengo alguna herramienta de terceros que me ayuda a clasificar información, me la ayuda a etiquetar, supongamos eso. Pero cuando la quiero integrar a las herramientas de colaboración de mi empresa, tengo que pagar de alguna forma una integración o un desarrollo. Ahí es donde yo veo que el costo bajo de la herramienta específica se me puede duplicar, se me puede triplicar al momento de integrarla con otras herramientas. O sea, pagar ese desarrollo, pagar esa integración. Ventajas de las herramientas de Microsoft. Ya están preconectadas por defecto. Solamente es habilitarle la integración y siga configurando, ya están integradas. Amplia cobertura. Proteja la información confidencial en dispositivos, en aplicaciones, en repositorios de archivos locales y servicios en la nube. Ustedes me preguntarán, ¿archivos locales? Sí, señor, sí se puede. Yo podría irme al file server con una cuenta con permisos adecuados desde un PowerShell, con una cuenta que tenga asignado un licenciamiento adecuado, por ejemplo, un compliance o un Microsoft 365, y yo podría decirle, de acuerdo a estos criterios y a esas etiquetas, clasifíqueme toda la información que está dentro del file server. Ahí les digo, cuando intente subir esa información a SharePoint, ya no lo voy a poder hacer. Si lo voy a colaborar con terceros. ¿Por qué? Porque la información ya está clasificada. Opciones de etiquetado flexibles. Elija entre el etiquetado automático, etiquetado manual, controlado por usuario final o etiquetado recomendado. Todas esas políticas se pueden establecer. Yo podría establecer, por ejemplo, que por defecto toda la información es confidencial. Por defecto. Pero yo le doy la potestad al usuario de que cambie ese nivel de acceso a esa información, que lo cambie, por ejemplo, a uso general, pero le voy a exigir la justificación para que me demuestre por qué razón esa información no sería confidencial. Cosas como esas pueden ser tan sensibles como los he mostrado en esos ejemplos. Gobernar sus datos. Rigen automáticamente los datos en todo su entorno.
Administración simplificada. Configura las etiquetas y directivas de retención en un solo lugar y aplica automáticamente a todos los servicios. Experiencias integradas. Investigue y valide cómo y cuándo se aplican las etiquetas. Deseche de manera más defendible el contenido después de la revisión de esa disposición. O sea, que de alguna forma yo puedo cambiar los parámetros más adelante de acuerdo a un etiquetado inicial. Gestión de registros. Asegúrese que los registros empresariales principales se declaren correctamente y se almacenan inmutablemente, con visibilidad de auditoría completa para cumplir con esas obligaciones reglamentarias. Cuando yo tenía Office 365, yo tenía unos tiempos de retención de logs de la información. Ahora cuando tengo Microsoft 365, ya yo tengo por defecto hasta un año de retención de logs. Y yo puedo extender eso mucho más si de pronto agrego lo que llamamos un almacenamiento en nube tipo Azure Blob Storage. Yo podría mantener esos registros o esa información de la auditoría para que cuando salgan de la herramienta que yo lo vea normalmente, más adelante yo pueda hacer un query directamente a la base de datos que me está almacenando los datos. Por ejemplo, seleccionar que los quiero almacenar por 10 años. Cosas como esas pueden suceder. Gestión de riesgos internos. Aquí venimos con un tema muy importante. Siempre nos protegemos de adentro hacia afuera, pero nunca pensamos que los atacantes pueden estar por dentro de la empresa. Identificar y corregir los riesgos críticos de información privilegiada. Identificar y mitigar los riesgos de un desafío. Eso es un gran desafío. 90% de las empresas se sienten vulnerables al riesgo de información privilegiada. 57% indica que son más vulnerables a la pérdida de datos confidenciales. 51% está preocupado por comportamientos negligentes de información privilegiada. ¿De quién es el comportamiento negligente? De los colaboradores, de mis compañeros de trabajo. Miren todas estas posibles, esta amplia gama de riesgos a las cuales las empresas se están enfrentando. Filtración de datos, que lo llevo a una herramienta de terceros. Robo de propiedad intelectual, se están robando mi conocimiento. Violaciones de confidencialidad. Yo tengo un acuerdo de acuerdo al contrato que yo tengo con el empleado y de alguna forma el empleado se lo salta y empieza a fugar esa información. Violaciones en el lugar de trabajo, algunas disposiciones que yo había establecido, el fraude, que de pronto yo intento modificar los registros o de alguna forma también exportar información a la cual no tengo permiso acceder. Violaciones de políticas. Sí, hay algo muy importante acá. ¿Qué política voy a violar si de pronto la organización todavía no tiene una política de seguridad de la información? La política de seguridad de la información es tan importante como la política de lo que llamamos de calidad. Si yo tengo una política de calidad en mis servicios, debería también tener una política de seguridad de la información. Intercambio de información privilegiada, toda aquella que de alguna forma sabemos que es sensible y que aún así la estoy intercambiando. Conflictos de interés, lo que les mencionaba al principio, tengo que ser capaz de poder detectar psicológicamente el perfil de las personas que trabajan conmigo. Fuga de datos confidenciales, cuando definitivamente ya lo que llamamos nosotros se materializa ese riesgo. Sabía que no tenía unos controles, sabía que no tenía la forma de clasificar los datos y se materializó ese riesgo. Acoso laboral. Yo también podría detectar, por ejemplo, comunicaciones internas en donde yo esté viendo, por ejemplo, que no se esté tratando de forma adecuada entre los empleados. Infracciones en el manejo de los datos. Por ejemplo, cuando empiezo a darme cuenta que empiezo a modificar información que de alguna forma es confidencial y de alguna forma están buscando disfrazar los datos para poderlos sacar de mi organización. Infracciones en el cumplimiento normativo. Si yo ya tengo una normatividad que tengo que cumplir, la organización debe establecer inicialmente qué normas le rigen y qué normas tiene que cumplir. ¿Para qué? Para de ahí en adelante seleccionar las herramientas que lo van a acompañar en ese viaje del cumplimiento. Supervisión de comunicaciones. Son políticas inteligentes que buscan refinar las comunicaciones digitales con condiciones inteligentes, tipo de información sensibles, inclusiones y exclusiones y porcentaje de muestra. Lo que les decía frente a los temas de las conversaciones entre usuarios internos. Si de pronto se está detectando algún comportamiento anómalo, algún acoso laboral, estamos hablando de que se esté haciendo bullying frente a los empleados, eso también se puede detectar.
Revisiones eficientes. Revise la experiencia integrada en el centro de cumplimiento, etiquete y comente el contenido y esa resolución masiva de esa información. ¿Por qué digo yo que las herramientas son necesarias? Porque es tanto el volumen de información que se procesa día tras día que yo no tengo la forma de cómo procesarlo manualmente. Necesito una herramienta que me ayude con esto. Y esas percepciones defendibles, ¿cuáles son? Esos informes de productividad, auditoría completa de las actividades de revisión y seguimiento de esas políticas. O sea, que los usuarios finalmente sí están cumpliendo con esa política, con esa normativa en las comunicaciones internas. Cifrado y gestión de claves. Miren por favor este ejemplo. Acá de alguna forma tengo mi computador y tengo que enviar un correo cifrado. Para eso puedo utilizar Office Message Encryption, Azure Information Protection. Yo ya sé que a nivel de comunicación ese correo va por TLS. Yo estoy cifrando actualmente los discos duros de mi empresa. Yo debería cifrar todo, tanto el disco duro local de mi equipo como las USBs que yo utilizo. ¿Para qué? Para que no sea posible de alguna forma cuando se pierda uno de esos dispositivos, sea fácil por los atacantes acceder a esa información sensible. Y esos servicios de encripción que yo puedo utilizar, yo podría utilizar los servicios por defecto de Microsoft o también podría utilizar lo que llamamos nosotros la administración de llaves que les mencionaba al principio. Cifrado incorporado y gestión de clave es la capacidad para mayor protección y control. Cumple rigurosos estándares de la industria, el cifrado que se utiliza. Los datos son cifrados por defecto, en reposo y en tránsito. Cuando una persona se retira de una organización y la persona tuvo acceso a la información en su dispositivo móvil, ¿lo están gestionando? ¿Cómo lo están borrando? ¿Cómo pueden asegurarse que la persona no se lleve un dato confidencial? Controles adicionales del cliente para mayor protección y control. Opción para administrar y controlar sus propias claves de cifrado para ayudar a satisfacer las necesidades de cumplimiento. Algunas organizaciones no tienen problema con que las llaves las administre Microsoft, pero hay otras organizaciones que dicen, no, yo quiero tener mi propio manejo de claves. Entonces no hay ningún problema, el servicio está disponible. Gestión de accesos con privilegios. Es un mundo en donde yo quiero llegar, primero, un control de acceso privilegiado por parte de los ingenieros de servicios de Microsoft y sus administradores. Estos accesos están bloqueados por defecto. Solamente los que tienen acceso son los dueños del tenant. El principio de acceso cero permanente es eso, de que por defecto los datos son de la empresa del usuario final. En este caso, los que utilizan el tenant de Office 365. Solamente acceso justo a tiempo y acceso suficiente son unas medidas importantes para que las personas, los usuarios finales o los administradores no sean administradores de forma permanente, a perpetuidad, que sea solamente cuando lo necesitan. Flujo de trabajo privilegiado es todo lo que puedo manejar yo a nivel de lo que son la gestión de recursos, gestión de registros de mi empresa. Registro de auditoría es justamente eso, de que yo pueda contar con esos datos al momento para satisfacer todos los requerimientos de auditoría que me soliciten más adelante. Descubrir y responder. Investigue y responda rápidamente con datos relevantes. Pregunta importante o preguntas importantes. ¿Puedes reducir de forma inteligente el volumen de datos para encontrar lo que es relevante? ¿Puedes realizar un seguimiento de la actividad para satisfacer las obligaciones de cumplimiento? ¿Tiene un proceso para revisar los datos antes de su uso compartido? Voy a colocar un ejemplo. Necesito colaborar con una persona que está por fuera de la organización y necesito que él acceda con una cuenta diferente al dominio de mi empresa. Yo ya revisé que ese documento no tenga algo confidencial. Yo ya revisé que esa información que está en esa carpeta sí tiene algún acuerdo de confidencialidad. Ya tengo firmado ese acuerdo de confidencialidad con el tercero. Y aún así, yo le haya dado el permiso, ¿cómo aseguro que esa persona, si le di permiso hasta el 31 de marzo, esa persona a partir del 1 de abril no pueda volver a abrir ese documento, así lo descargue en el equipo de él? ¿Cómo lo puedo asegurar? El e-discovery avanzado busca eso, gestión de custodia de comunicaciones, busca un rastreo profundo de indexación, encuentro la información clasificable de forma indexada más rápidamente de lo que hago normalmente, colección en conjunto de trabajo a nivel de documentos. No importa dónde se encuentre, él puede buscar, analizar y compartir de forma independiente. Elimine los datos de forma inteligente. Yo podría establecer el derecho compartido de esa información. Se lo compartí hasta el 31 de marzo. A partir del 1 de abril, el documento ya no existe.
Revisar y tomar medidas sobre los documentos. Vea el contenido a través de un visor nativo y texto y organice los documentos con esas etiquetas. O sea, que yo puedo procesar de alguna forma con qué tipo de etiquetas yo podía clasificar esa información. ¿Es información de recursos humanos? ¿Es información financiera? ¿Es información de tipo legal? ¿Es información de mercadeo? ¿Es información de compras? Todo eso de alguna forma me permite establecer algunos conjuntos para saber de qué tipo de información estamos hablando. Esa parte de registro de auditoría de alertas busca que la auditoría integral a largo plazo y apoye el cumplimiento continuo. Es una cobertura integral en todos los servicios de Microsoft 365. Es una búsqueda de registro de auditoría unificada y experiencia en alertas. Fíjense que acá no va a importar que el usuario que se retiró se haya ido hace 5 años. ¿Por qué? Porque la información automáticamente fue retenida y cuando vaya a ser buscada se puede encontrar. Establece las alertas basadas en criterios específicos de la organización. Todas las organizaciones son diferentes. Aquí lo más importante es encontremos cuál es el sabor para ustedes. Considera un enfoque diferente, reducir el número de proveedores de soluciones y aprovechar la responsabilidad compartida, la que les mostramos al principio. Reducir proveedores no solamente me va a simplificar las tareas, sino que también me podría ayudar a consolidar costos y, ¿por qué no?, a reducirlos. Conocer, proteger y gobernar sus datos confidenciales a lo largo de su ciclo de vida. Implementar soluciones de cumplimiento más inteligentes e integradas. Integradas, palabra clave. Inteligente. Cumplimiento de Microsoft 365. Son soluciones inteligentes de cumplimiento y gestión de riesgos. El panorama es fragmentado y confuso, lo sabemos. Demasiadas herramientas, demasiadas pantallas que administra. Cientos de requisitos de cumplimiento, cientos de proveedores. Mensaje de Microsoft a nivel del tema de lo que hemos hablado de seguridad y cumplimiento. Nuestra seguridad utiliza inteligencia artificial de vanguardia para procesar trillones de señales de seguridad crudas que generan billones de predicciones complejas y millones de acciones automatizadas para proteger a los clientes y hacer de Internet un lugar más seguro. Esta es la diferencia de seguridad de Microsoft. Otro mensaje. Seguridad de Microsoft. Aceptamos nuestra responsabilidad de crear un mundo más seguro que permita a las organizaciones transformarse digitalmente. Último mensaje. De verdad que es el final. Nuestro mensaje a nivel de controles empresariales. Ninguna organización es inmune. Las amenazas están en todos lados y avanzan. Seguridad por defecto, creemos nosotros, es la mejor estrategia. Muchas gracias y en dado caso que tengan alguna duda, acá estamos disponibles para resolverlas.